El príncipe don Carlos, hijo y heredero de Felipe II, muere el 24 de julio de 1568 en el Alcázar de Madrid, donde se encontraba preso por orden de su propio padre. Muere a los 23 años tras una huelga de hambre en circunstancias misteriosas y nunca suficientemente aclaradas. El rey nunca quiso dar explicaciones. Doce años después de su muerte, el jefe de los flamencos, Guillermo de Orange, para justificar su rebelión contra el rey, presenta ante los Estados Generales de los Países Bajos en Flandes una apología contra el monarca repleta de gravísimas acusaciones. Afirma que Felipe II, al que apoda como el demonio del sur, es un monstruo y que España es una nación infame. Acusa personalmente a Felipe II de haber dado muerte a su tercera esposa, Isabel de Valois, y a su hijo don Carlos, ya que sospechaba que éste mantenía una relación con la reina. La terrible acusación difundida por Europa es alimentada por el secretario del rey, Antonio Pérez del Hierro, quien tras ser juzgado por traición a la corona se había exiliado en París. Allí publica unos escritos llamados Relaciones, donde difunde la sospecha de que Felipe II había tenido parte en la muerte de su primogénito. Pero fue el escritor alemán Schiller quien le da al caso la interpretación que ha prevalecido en la historia europea. Compone un drama en 1787 en el que trata de los amores imposibles del infante don Carlos con la esposa de su padre, Isabel de Valois. Dibuja a un Felipe II entregado a la Inquisición, mientras los Países Bajos luchan por su libertad, construyendo un alegato contra el despotismo, el fanatismo, que resulta ser una apología a la libertad. Europa comienza a considerar la versión del caso como la única verdad histórica. Tal es la fama de la obra teatral de Schiller que la Ópera de París encarga a Giuseppe Verdi una obra lírica inspirada en su drama. El estreno tiene lugar el 11 de marzo de 1867 con motivo de la Exposición Universal que allí se celebró. Se construye así uno de los pilares de la leyenda negra española, que ha quedado para siempre en la historia europea. Felipe II es un rey déspota e infame que ha asesinado a su mujer y a su hijo, y es un tirano que mantiene a Flandes sometida bajo la barbarie del Imperio español. El Flandes del que nos hablan los libros eran 17 provincias históricas que abarcan aproximadamente los actuales territorios de Holanda, Bélgica y Luxemburgo, y una pequeña porción del noreste de Francia. Esas provincias procedían del antiguo condado de Flandes, que formaba parte del ducado de Borgoña. Por enlaces matrimoniales pertenecía a la casa de Habsburgo, los Austrias, y así Flandes terminó bajo la soberanía de Carlos I de España.
De hecho, Carlos había nacido allí, en el Palacio de Gante, en la actual Bélgica, y su primer título con solo 15 años fue Duque de Borgoña, soberano en Flandes. Cuando Carlos es proclamado rey de España a partir de 1516, la acumulación de territorios bajo su corona es impresionante. Todos los reinos de España, las Indias, Sicilia, Nápoles, el Franco Condado, una rica región junto a Suiza, y por supuesto Flandes. Después de 1519 será proclamado emperador del viejo imperio romano-germánico. Todo ello habría de mantenerlo un país, España, cuya población apenas era la mitad que la francesa. España nunca invadió Flandes, sino que Flandes formaba parte de la corona por herencia. Pero existen herencias envenenadas que pueden resultar muy gravosas. Flandes era muy rica y en torno a esa riqueza habían crecido poderosas élites locales que querían hacer valer sus privilegios. Con Flandes bajo su soberanía, España encerraba a Francia, con la que hacíamos frontera tanto por el sur como por el este, y además amenazábamos a Inglaterra porque la corta distancia entre las costas inglesas y las flamencas hacían factible un desembarco. Hacia 1540 el calvinismo se había extendido por Flandes. Buena parte de aquellas élites locales habían encontrado en el protestantismo una forma de expresar su propia afirmación de poder en consonancia con los intereses de Inglaterra y de Francia. La burguesía de Flandes quería ser independiente y no depender de la corona española. España se enfrentaba por primera vez a la independencia de uno de sus territorios. La actitud de Felipe II ante estos problemas inicialmente no fue de dureza, sino de flexibilidad, y encomendó el gobierno a su hermanastra Margarita de Parma, asistida por el cardenal Granvela. En esta época se cedieron muchas peticiones de la nobleza y de la burguesía flamencas que resultaron en vano. En 1560 el descontento crece, la agitación calvinista toma forma ya en un frente antiespañol y a la cabeza de la rebelión figura un personaje decisivo, Guillermo de Orange. La guerra entre Suecia y Dinamarca cierra en 1566 las importaciones de trigo procedentes del mar Báltico, provocando una caída del comercio, de los salarios y una gran subida del precio de los alimentos debido a la carestía. Los independentistas flamencos ven el cielo abierto. Era lo que necesitaban para criticar la riqueza y el lujo de la Iglesia católica frente a una población que empezaba a sentir hambre. La nobleza flamenca presenta a Margarita de Parma una reclamación formal solicitando la abolición de la Inquisición y el respeto a la libertad religiosa. El 15 de agosto comienza la revolución de los iconoclastas. Los calvinistas asaltan las iglesias, destruyen las imágenes de los santos, ya que las consideran heréticas. Felipe II, erigiéndose en el defensor de la fe católica, decide enviar a Fernando Álvarez de Toledo
tercer duque de Alba al frente del ejército. El duque tarda un año en llegar a Flandes. Para entonces Margarita ya ha dominado la insurrección, controla la situación, pero la llegada del duque de Alba al frente de un numeroso ejército provoca su dimisión en desacuerdo con la política del rey. El duque de Alba llega a Bruselas el 28 de agosto de 1567 y a la semana siguiente crea el Tribunal de los Tumultos, conocido por los flamencos como el Tribunal de la Sangre. 3 días más tarde cita a los nobles Hegemón y Horn con la excusa de informarles de las órdenes del rey, pero los hace prisioneros y son decapitados en la gran plaza de Bruselas el 5 de junio del año siguiente. Guillermo de Orange huye y se refugia en Alemania y contrata un ejército de mercenarios alemanes que paga de su propio bolsillo y lo pone al mando de sus hermanos. Con este ejército iniciaría la rebelión contra Felipe II. 6 años después, la política del duque de Alba es un absoluto fracaso. Felipe II envía a Luis de Requesens, pero para entonces la falta de recursos hace inviable cualquier victoria militar contra los independentistas flamencos. La paga de los ejércitos no llega y el descontento comienza a calar entre los tercios españoles. El 1 de septiembre de 1575, acuciados por los gastos de la guerra, se produce la segunda quiebra de la Hacienda Real y se hace imposible el abono de las pagas. Algunas unidades llevan 2 años y medio sin cobrar. Los soldados españoles viven de la población flamenca a la que pretenden dominar y a la que usualmente se ven obligados a robar. El 5 de mayo de 1576 muere Juan de Requesens y el rey enviaría a su medio hermano don Juan de Austria, que no llegaría a Bruselas hasta noviembre. En julio de 1576, el tercio de Valdés, harto ya de esperar, se amotina y asalta la ciudad de Alasta. Los flamencos armaron a la población para asaltar el castillo de Amberes, donde se encontraba Sancho Dávila al frente de las tropas españolas. A pesar de que las tropas rebeldes eran mucho más numerosas, la guarnición del castillo se lanzó, junto con algunos refuerzos, al ataque por las calles de la ciudad. Muchos holandeses se refugiaron en el ayuntamiento, escopeteando desde el edificio a los españoles. Los tercios incendiaron el ayuntamiento, propagándose las llamas por toda la ciudad, y acto seguido procedieron a saquear la ciudad durante 3 días, contándose los muertos por miles. La indignación de las provincias y del Consejo de Estado por el saqueo en Flandes no tuvo límites. El 8 de noviembre exigieron la salida de los soldados españoles de los Países Bajos, acuerdo que don Juan de Austria tuvo que aceptar para no perder totalmente el control de las provincias. El incidente serviría para alimentar aún más nuestra leyenda negra. El mantenimiento económico de la guerra durante un periodo tan prolongado contribuyó a provocar sucesivas bancarrotas de la corona y al hundimiento de la economía española. España
traía de las Indias galeones cargados de oro, pero se desangraba hasta los huesos en Flandes. La guerra duraría 80 años. España firmaría la paz con las Provincias Unidas de los Países Bajos en junio de 1648, reconociendo su independencia. Pero, ¿tuvo algo que ver Felipe II en la muerte de su mujer y de su primogénito? El nacimiento de don Carlos fue fruto del matrimonio entre el príncipe Felipe y la princesa María Manuela de Portugal. Ambos eran primos hermanos por doble vía. Este elevado grado de consanguinidad entre Felipe II y María Manuela influyó gravemente en la concepción de su hijo. El parto duró 2 días y la reina falleció a los 4 días del alumbramiento. El niño nació físicamente deformado. Tenía la cabeza desproporcionada en relación al resto del cuerpo y sufría varias deformaciones. El cuerpo contrahecho, en la espalda una pequeña chepa y tenía serios problemas al hablar. Pero el aspecto más preocupante de la personalidad de Carlos eran sus arrebatos de cólera y su orgullo desmesurado. El príncipe perdía los estribos a la menor ocasión, insultaba a las personas sin importarle la categoría social ni quién estuviera delante, y llegó a tirar a un sirviente por la ventana. En 1559, España y Francia decidieron poner fin a un largo periodo de guerras, y se pensó sellar la paz con el matrimonio entre el príncipe Carlos e Isabel de Valois, de apenas 14 y 13 años respectivamente. Pero al año siguiente Felipe II enviudó de María Tudor y, dado el cuadro que presentaba el heredero, decidió casarse él mismo con la princesa, pese a la gran diferencia de edad que existía entre ellos, 19 años. Al parecer, esto desató en Carlos algunos celos, ya que después de que le habían buscado una novia, finalmente su padre se casaba con ella. En 1561 se eligió Alcalá de Henares como el lugar más idóneo para su desarrollo físico y mental. Allí iba a educarse en un ambiente universitario junto a Alejandro de Farnesio y el medio hermano de su padre, don Juan de Austria. Pero un domingo, mientras Carlos perseguía a una cortesana, se cayó por unas escaleras y se dio contra una puerta y se abrió la cabeza. En las semanas siguientes empeoró y el 10 de mayo entró en coma y le dieron por muerto. Para recobrarle a la vida, probaron con la momia de Fray Diego de Alcalá, también con la imagen de la Virgen de Atocha. Incluso contrataron los servicios de un curandero morisco, pero todo fue en vano. Finalmente acuden al afamado médico europeo Vesalio, quien le realiza una trepanación en la cabeza que al parecer dio resultados. El príncipe milagrosamente se levantó de su cama. Físicamente se repuso, pero presentaba señales inquietantes de que su cerebro quedó con una lesión y no le funcionaba bien. Don Carlos, por su parte, dudaba cada vez más de la lealtad de quienes le rodeaban y comenzó a tomar precauciones para asegurar su persona.
Se acostaba siempre con algún arma bajo la almohada y mantenía en sus aposentos varios pertrechos defensivos, así como armas, pólvora y balas. Dado su escaso juicio, aquella actitud de ir armado le convertía en enormemente peligroso. Desde entonces comenzó a interesarse por la política y criticaba abiertamente todas las decisiones de su padre. En sus discusiones se ponía siempre del lado de los independentistas e incluso se llegó a afirmar que se había entrevistado con ellos. Aquello era un acto de alta traición, ya que los flamencos hubieran interpretado esta reunión como una división de pareceres en la más alta cumbre del Estado. Pero don Carlos estaba convencido que él tenía la solución para Flandes, y fue este tema, Flandes, el que provocó un grave enfrentamiento entre el padre y el hijo. En 1567, cuando la situación en Flandes se vuelve más preocupante, quizás debió salir el propio rey camino de Flandes. Pero el tener que haber dejado un gobernador, el rey pensó que no era posible. No podía dejar el reino en manos de un loco. El rey tomó la decisión de enviar al duque de Alba. Pero aquella noticia sentó muy mal a don Carlos y se peleó físicamente con el propio duque y estuvo a punto de matarlo a puñaladas. El duque dio cuenta al rey del suceso, y ambos, el padre y el duque, se lastimaron por el príncipe y por otros muchos sucesos de la incapacidad de don Carlos, y confirieron sobre el remedio a tan gran desdicha para la corona. De día a día esperaban el reparo, pero con el tiempo las esperanzas eran vanas. La reina Isabel de Valois intentó reconciliar al padre y el hijo, mas la obstinación de ambos impidió la concordia y encaminó a la resolución de buscar un remedio definitivo para don Carlos. Pero don Carlos era obstinado y quería tener un papel de primer plano. Estaba convencido de que los flamencos tenían razones para quejarse de la política de su padre e incluso a veces daba la impresión de querer imponerse como jefe de los mismos rebeldes independentistas. Dado que no le hacían caso, finalmente intenta salir a escondidas hacia Flandes y pide dinero y ayuda a los grandes de España. En las Navidades de 1567 solicita a don Juan de Austria que le ponga un barco a su disposición. Inmediatamente, don Juan viaja al Escorial a comunicar al rey lo que le acababa de solicitar el príncipe. El rey entendió entonces que había llegado la hora de tomar drásticas decisiones. Había que precaverse contra las consecuencias de la incapacidad sobrevenida del príncipe y llamó a consulta a varios teólogos para asesorarse, entre ellos Melchor Cano, Martín de Azpilicueta el Navarro, y todos aquellos del Consejo Real fueron conformes en que se hacía necesario tomar medidas urgentes. La decisión no la toma el rey solo, y pide ayuda a todo el Consejo Real. Todos convienen que la situación del príncipe no podía continuar ni un día más.
Las desavenencias entre padre e hijo era una grave afrenta para el reino y había que impedir por todos los medios que saliera de España y que se metiera en política. Pero el 18 de enero se produjo otro grave incidente. Don Carlos pidió caballos al maestro de postas, y éste, tras poner a buen recaudo todas las caballerías que tenía, se apresuró a dar cuenta al rey. La reacción fue fulminante. Aquella misma noche el rey, acompañado de varios grandes de España y miembros del Consejo de Estado, entre los que estaba el príncipe de Éboli y el duque de Feria, el rey, vestido con armadura y casco, junto con todos estos grandes, entraron en plena noche en la habitación y procedieron a la detención de don Carlos. Cuentan que el rey le quitó la espada que tenía en la cabecera de la cama y el duque de Feria cogió un arcabuz que guardaba bajo la almohada. Pero aquel confinamiento de don Carlos en el Alcázar de Madrid no obtuvo el resultado esperado. Lejos de recuperar la calma, don Carlos manifestaba durante su encierro unos desarreglos que probablemente eran habituales en su vida. Cometía todo tipo de excesos en prisión. Alteraba los ciclos de alimentación con ayunos prolongados, ingestas excesivas de todo tipo de alimentos sin ninguna moderación. Pasaba gran parte de los días completamente desnudo y andaba descalzo por el piso de una habitación a la que regaba constantemente. Algunas noches dormía sin ropa. Al final el príncipe decidió dejar de comer, y en esa determinación pasaron 11 días sin que tomase al menos algún líquido. Se negó a todo, excepto a beber agua fría. Y así le falló la virtud tanto que, aunque después quiso tomar caldos y otras sustancias como leche y miel, su cuerpo ya no los podía retener. Don Carlos falleció el día 24 de julio de 1568 y fue enterrado en el monasterio de Santo Domingo el Real, en Madrid. Felipe II transmitió enseguida la noticia a todos sus gobernadores y a los consejos del reino, a las grandes potencias europeas y al Papa, de lo que se había visto obligado a hacer con su hijo y heredero. El rey en aquellas cartas no quiso entrar en detalles. Justificaba la reclusión como necesaria al servicio de Dios y al bien del reino. Únicamente fue algo más explícito con la reina de Portugal, a la que escribió lo siguiente: las causas que me han constreñido a tomar esta resolución son tales y de tal calidad que ni yo las pudiera referir a vuestra Alteza, ni vuestra Alteza no pudiera oírlas sin renovar el dolor y la lástima. Únicamente aclaraba en las cartas que don Carlos no era ningún hereje, ni ningún rebelde, intentando evitar cualquier interpretación de los independentistas de Flandes que hubieran podido aprovecharse de todo ello. Al duque de Alba le dio la orden de desmentir todo rumor al respecto. La muerte de don Carlos el 24 de julio de aquel año supuso un gran alivio para el rey. Un problema de difícil solución llegó a su fin. La locura del primogénito acabó con su muerte. El rey quedó
muy triste por la pérdida del heredero, pero aquella tristeza fue dulcificada por el consuelo de haber encontrado una solución a aquel enorme problema. Pero apenas 2 meses más tarde la salud de la reina Isabel de Valois se resintió. El día 3 de octubre sufrió un parto prematuro de una niña de 5 meses de gestación que apenas vivió hora y media. Isabel quedó con el pesar de no haber dado un hijo varón a su esposo y los médicos pensaron que con la expulsión del feto la salud de la reina mejoraría. Llamó a sus hijas pequeñas, las infantas a las que adoraba, y quiso despedirse de ellas, y solo a las pocas horas la reina falleció. Una pielonefritis gravídica fue la causa de su muerte que los médicos de la época no supieron diagnosticar ni tratar. El matrimonio entre Felipe II e Isabel de Valois fue un matrimonio donde reinó el amor. Ella siempre se mostró muy afortunada de haberse casado con el rey. En un principio la constitución del rey le causaba grandes dolores a la reina, pues apenas era una niña de 14 años que había tenido su primera regla. Pero luego, en cartas a su madre, se mostraba muy afortunada por sus relaciones íntimas. Felipe estaba tan enamorado de su novia de 14 años que incluso renunció a las infidelidades de forma definitiva. El rey era muy feliz con su joven reina. Cuentan que el rey solo se le vio llorar una vez en su vida, y fue el día de la muerte de su amadísima esposa Isabel de Valois. Isabel siempre tuvo ante el príncipe Carlos una relación de simpatía y de compasión. Don Carlos la agasajaba con regalos e incluso la reina intentó mediar en las desavenencias entre padre e hijo. Cuando el príncipe Carlos acabó detenido, la reina comentó al embajador francés: «Lamento esta desgracia como si se tratara de mi propio hijo». Aquel afecto mutuo que sintieron y el morir a escasos meses de distancia dio pie a todo tipo de rumores sin ningún fundamento. El contexto de la guerra en Flandes hizo el resto. La primera víctima de una guerra siempre es la verdad.